seguidamente poderles explicar asimismo que el viernes se va a definir el número final de albarradas en torno al cual se van a poder evaluar las obras de infraestructura principal que existan, las que existan. Aunque va a hacer énfasis, como les decía, en las albarradas. Este formato de trabajo amerita que a través de un apoyo audiovisual y con las coordenadas ya seleccionadas y depuradas, se pueda en torno a esto poder hacer el análisis que corresponde. Empezar con el análisis hidrológico, con información todo remota, ojalá todo vía satelital, validarlo con información del INAMI y enseguida poder empezar a hacer ya propiamente dicho, en cuanto al volumen que se tiene en la albarrada, este balance que se llegue a estimar en función de las demandas aguas abajo y las obras que en torno a las albarradas existen. En ese contexto, el documento del proyecto que se va a compartir, en cuanto a se tenga ya definido todo el material base de partida, va a ser compartido asimismo a través de Canvas para que ustedes lo puedan trabajar por grupos. Inclusive ahí se definirá ya, finalmente, según el número de sitios, cuántos integrantes por grupo se va a poder estipular. Eso entre paréntesis, y de esta manera vamos ahora sí ya a dar inicio al desarrollo del temario. La estructura de la clase tiene un exordio, haremos evocación a lo que corresponde del plan, mostraremos un mentefacto en el cual se puede ver asimismo el ideal mostrado de los temarios que van a estar involucrándose, un marco teórico breve, el caso de estudio en el cual podríamos aplicarlo y una retroalimentación que vendría posterior cuando ustedes en la próxima semana puedan haber avanzado con las actividades que se pretenden se pueda desarrollar. Asimismo, ojalá en grupo de trabajos tal como se ha desarrollado con anterioridad. Entonces, esta semana 2 obedece a rápidas y alcantarillas y cunetas. La bibliografía que se recomienda de Rodríguez en hidráulica de canales, la colección Billón, lo que tiene que ver con Croquin y Materón para obras hidráulicas rurales. En el mentefactal, que es la distribución de los temas que vamos a tener, en el centro principal está como tema estructuras de evacuación en laderas. Para conformar estas estructuras, podemos determinar que primeramente debemos tener pendientes fuertes en distancias cortas o también aquellas que hay flujos grandes en altas depresiones que van a tener que controlar la erosión, es decir, vamos a evitar controlar todo tipo de erosión que por escurrimiento en ladera se vaya a provocar. Y asimismo, toda esta energía cinética de la masa líquida en su descenso puede generar cualquier tipo de daño, puede ser de una manera concreta, segura y rápida, evacuada a un lugar más seguro, ¿no? Las obras de infraestructura que estarían por debajo, es decir, amparados en esta de evacuación en laderas, están las rápidas, que son las que se estudian, escaleras y caídas, algunos autores llaman sinónimamente o con sinónimo a caída y rápida. Hay cierta diferencia ahí, nada más respecto de el flujo, respecto de la caída libre de agua. Es un peldaño muy grande por arriba de los 5 metros, ya se considera una caída. Y las escaleras que en concepción vamos a verlo también como un fundamento. Justamente empezamos con esto. Consideremos una pendiente inicial natural llamada S sub J. Si esta pendiente es mucho mayor que la pendiente crítica, se considera un flujo supercrítico, porque la velocidad es muy alta. Si la velocidad supera aquella que por el material del conducto se va a erosionar, entonces lo que se busca es reducir
esa velocidad erosiva o de arrastre de sedimentos a través de una reducción de la pendiente. Entonces, ¿cómo se reduce velocidad? Reduciendo la pendiente. ¿Y cómo se reduce pendiente? A través de interpolación o instalación intercalada de elementos que permitan, tipo azud, tipo elementos cruzados en el cauce, para que finalmente se pueda acumular material de sedimento, material granular, aguas arriba de este dique, o azud vertedero, o simplemente muros de gaviones transversales, para poder enmendar, ajustar, reducir finalmente la pendiente natural inicial. Con una consideración que a la caída, y justamente ahí el nombre, se cuide de que este mismo chorro, esta misma lámina de agua que cae en caída libre, no erosione al punto de provocar, no erosione aguas abajo del mismo dique, al punto de erosionarlo y volcarlo, ¿no? Porque sería el principal punto de fallo, justamente el pie por la parte aguas abajo, que al ser erosionado se puede volcar o puede generar un vuelco. Entonces, ¿cómo se va a proteger esto? Con las mismas condicionantes hídricas, es decir, con un flujo que se disipa en energía en un colchón hidráulico, un colchón disipador hidráulico. ¿Y cómo se genera normalmente esto? Bueno, en la parte inferior de lo que se consideraría el enrocado, vamos a tener una mejora de la capa soportante con material rocoso. Luego, el colchón propiamente dicho que va a tener un descenso, este que estamos viendo aquí, un descenso o profundidad de poza, P, que normalmente obedece al ancho del canal, obedece al desnivel que se tiene, propiamente dicho, entre peldaño y peldaño, y la condicionante de salida lo más hidrodinámicamente posible, que sería con una relación 4 en horizontal, 1 en vertical. Esto tantas veces haga falta para poder asegurar que la energía se ha disipado, finalmente, para evitar que en el punto de salida total del tramo de análisis no se provoque erosión y más bien se procure la sedimentación, que sería la que controla o regula longitudinalmente esta pendiente. Buscando información de lo que se podría tener a nivel normativo, vemos que en directrices mexicanas se considera que este desnivel, este valor de, ¿no?, el salto propiamente dicho, pueda estar entre 1 y 5 metros de desnivel. En cambio, aquí en Ecuador se considera entre 60 a 70 centímetros, en el peor de los casos llegar a 1 metro, que es lo propio y tal cual como también se propone en el hermano país del sur, ¿no? También está en Chile una consideración de 1 a 2 metros. Sin embargo, los que más llaman la atención es que hasta 5 metros para los mexicanos y normalmente máximo 1 metro. Esto es lo más usual, como digo, en nuestro entorno. Entonces, se acostumbraría entre 60 y 70 centímetros dejar el paramento y enterrar aproximadamente de 1/3 en adelante, dependiendo de las condiciones de estabilidad que se tiene aguas abajo también, por el enrocado que se va a dejar, y sobre todo subterráneamente al fondo de solera natural original. Se procuraría que la estabilidad se dé entonces con este colchón, se disiparía. Este colchón debe albergar en la caída finalmente un salto hidráulico, se sumaría entonces la longitud del salto, de tal manera que la profundidad obedezca a acaparar de adelante al menos el 20% del conjugado mayor. En adelante me refiero a cualquier otro valor por arriba de este. A sabiendas que mientras más profundo, obviamente va a ser más costoso. Sin embargo, la garantía de estabilidad va a depender muchísimo de esto. Ahora bien, ¿cuántos peldaños se van a poder construir? Vuelvo y repito, los que hagan falta. Si se divide verticalmente esto como desnivel, y vamos a tener de volumen útil finalmente la profundidad de 60 a 70 centímetros, ese desnivel total habría que dividirlo para esta, que sería la altura útil,
para sedimentación y tendríamos ya el número de peldaños final. Esto mismo, para volver más fácil lo que se podría considerar como un diseño de elementos correctores y disipadores a través de saltos, justamente estamos viendo aquí como resumen ya de un resultado de combinación de varios proponentes, de varios autores, y que finalmente se los comparto tal como lo estamos viendo en pantalla. De nuevo, los datos que nos van a interesar para diseñar esta poza va a ser la longitud total en función del desnivel que se tiene y esta profundidad de la misma manera en función también del ancho del canal. Así, desde 0,75 hasta 1,40, variando desde 10 centímetros hasta 30, por ejemplo, este primer elemento de 0,75, y poder considerar asimismo la longitud y la profundidad. Desde este punto, donde se ubica ahora mismo el puntero láser hasta la salida, vuelvo y repito, se recomendaría que sea al menos un tendido de 4:1. En el principio se espera que sea el mismo flujo el que ayude con el desagüe y a la vez el arrastre de material que se haya sedimentado. Caso contrario, de la misma manera, esta inclinación va a ayudar con la limpieza y todas las operaciones de mantenimiento que se deben hacer necesariamente, porque lo peor que pueda llegar a suceder es que esto llegue a falsearse, a dañarse por el mismo hecho de tener acumulado el material y evitando así que se disipe la energía en la misma masa líquida. Bien, luego lo que podríamos entender por rápida en su constitución inicial para flujo de caudales en sistemas de riego. Cuando estemos en un sistema de trasiego para riego, lo usual es que antes del ancho de la rápida tengamos un ancho mayor que está en un flujo uniforme, es decir, se produce normalidad aguas arriba de este ancho de rápida. Y eso obliga a poder tener una transición, una zona de transición entre el ancho de la normalidad y el ancho de la rápida. Por lo tanto, lo que se tendría hacia aguas arriba va a ser una transición de entrada, siempre y cuando, o dicho de otra forma, sí y solo si, esta rápida es parte de un conector nada más de infraestructura hidráulica para una normalidad que se tiene aguas arriba y una normalidad de trasiego hacia aguas abajo. Solo en ese caso hará falta ubicar una transición en la parte superior y en la parte de salida. Si es que, en cambio, la rápida se utiliza únicamente como un sistema de evacuación controlada de los flujos que en cunetas de coronas se hayan aportado más los escurrimientos de la superficie de la ladera, está claro que ahí no vamos a necesitar ningún tipo de transición, más que solo un cajón de entrada de esta rápida y luego, ahí sí, la rápida propiamente dicha. Si es que se trata de un sistema de rápidas para evacuación de agua de ladera, lo que va a descargar normalmente va a ser a través de un tanque disipador a lo que sería el cabezal de entrada y el tanque de entrada de la alcantarilla. Entonces, la rápida va a tener una configuración, primero, si es para trasiego de agua en sistemas de riego, ahí sí con transiciones y ajustaríamos las normalidades, aguas arriba con las de aguas abajo. Si es que no, la rápida arrancaría desde un colector, que podría ser perfectamente un tanque, hacia la rápida propiamente dicha. En la salida tendríamos un sistema de disipación y normalmente un tanque de entrada que a su vez es la entrada, o sea, un tanque de salida que a su vez es el tanque de entrada de la boca de la alcantarilla, que es finalmente en donde se va a atravesar el proyecto lineal, puede ser una vía o un sistema lineal como un canal, y aguas abajo de la alcantarilla, entonces tener un sistema que pueda soportar la energía cinética que de todo este cúmulo de caudales finalmente está llegando hacia abajo. Ya lo vamos a ver más adelante con algunas imágenes para ayudar a idear de alguna forma esto.
Bien, estos elementos entonces están como transición de entrada, la sección de control propiamente dicho. Recuerden ustedes lo que veíamos en la semana anterior, que de un flujo uniforme en pendiente suave y cambiar a pendiente fuerte, exactamente en el cambio de estas pendientes se va a generar una sección de control. Y esta sección de control genera un tirante crítico. Ese tirante crítico nos va a dejar la energía mínima. Esa energía mínima nos va a permitir calcular con el tirante crítico todas las variables críticas que tiene el flujo. Diga, la velocidad crítica, todo lo que tiene que ver con radio hidráulico, perímetro mojado, etcétera, la velocidad que nos conduce a una carga de velocidad crítica y además una pérdida de energía, H sub B, que está en función del delta de cargas cinéticas por un coeficiente, normalmente 0,5. Esa energía mínima la tenemos que igualar con la energía hacia aguas arriba, el de la normalidad. Una vez que hemos tanteado el ancho de la rápida, al cambiar el ancho de la rápida vamos a cambiar la energía. Esa energía mínima, la específica me refiero, mínima, vamos a igualarla con la energía normal. Una vez que se ha encontrado el ancho verdadero de la rápida para el cual se igualaron las energías, va a convertirse en un ancho de diseño para nosotros de la rápida propiamente dicho. Entonces, tenemos la sección de control, es decir, tirante crítico, con todo lo crítico que ahí se genera. Luego, el canal de la rápida o la rampa, una trayectoria. Esto normalmente, si es que se produce durante el desarrollo de la rápida un cambio de pendiente, se podría esperar entonces ahí un cambio de trayectoria. Lo más usual es que tenga una sola pendiente o que vaya aumentando, pero no tendría ningún inconveniente en que de una pendiente fuerte se cambie a una menos fuerte e inclusive a una suave, que son las combinaciones que también habían quedado como apunte para refuerzo de complemento del estudio de la semana anterior. Luego, el disipador o poza de disipación o colchón amortiguador, colchón hidráulico amortiguador, la transición de salida, y con eso estamos finalmente en una zona de protección o, en cambio, si no hay zona de protección, en una alcantarilla para atravesar un proyecto lineal. Por ejemplo, aquí, en el caso cuando se utiliza la rápida para el trasiego en un sistema, por ejemplo, de una central hidroeléctrica. Estamos aquí viendo un sistema de conducción de flujo para abastecer a una productora hidroeléctrica. Entonces, tendríamos una normalidad hacia aguas arriba, de una pendiente suave a una pendiente fuerte. Aquí lo que vamos a tener es una M2 y aquí una S2, hasta que se desarrolla la normalidad de este tramo. A la salida de la normalidad de este tramo, dependiendo de cómo cambia la pendiente, o a menos fuerte o a suave, entonces se van a dar las condiciones de este flujo justamente o para generar una nueva condición de régimen supercrítico o finalmente cambiar de supercrítico a suave. En este último, en cambio, tendríamos tres condicionantes y eso nos va a dejar cabida para recordar lo que pasa con los saltos hidráulicos. Lo veremos también más adelante. Luego de esto, para volver de un ancho de rápida al ancho del canal normal hacia aguas abajo, entonces hará falta asimismo una transición. Visto en planta y visto en perfil, lo que acabamos de conversar, ¿no? El ancho original inicial del canal, que podría venir inclusive desde una sección trapezoidal o rectangular mayor. Luego el punto en el que se cambian las pendientes, que se convierte en sección de control por el tirante crítico. Esto que quedó de tarea, una de las combinaciones es que se analice en gráfico, en tirantes y en profundidades, qué sucede cuando de una pendiente suave cambia a una fuerte. En realidad venimos de una normalidad y se estrangula la lámina hacia el tirante crítico. El cálculo entonces de la curva M2 que se produce aquí empieza desde el tirante crítico hacia un porcentaje inferior del tirante normal. Diga usted, hasta un 99% del tirante normal aguas arriba. Desde este mismo punto hacia aguas abajo,
la lámina se va a estrangular generando una S2 cuando esta pendiente, obviamente, tiene que ser mayor que la crítica, es decir, una zona rápida nos genera una curva tipo S. Si está entonces en la zona intermedia, será una S2. Por lo tanto, esta S2 partiría el cálculo desde el tirante crítico hacia un 1.01 de la normalidad o incluso 1.02 de la normalidad de este tramo, generándose así entonces dos perfiles hidrodinámicos. Por otro lado, en el desarrollo aguas abajo podríamos tener de nuevo que cambia, como les decía hace un instante, un cambio adicional de pendiente que puede ser de fuerte a más fuerte, de fuerte a menos fuerte. En función de eso aquí, entonces de nuevo, otro tipo de perfil hidrodinámico. Hacia aguas arriba de este cambio, si es de fuerte a más fuerte, no va a haber ningún perfil, se va a mantener la normalidad con la que se ha desarrollado hasta este punto. Y en cambio, desde este punto hacia aguas abajo, de nuevo, otra S2. Al término de la salida de todo este tramo rápido o fuerte, al cambiar la pendiente a suave, que sería este tramo de fuerte a suave, es otro de los tres temas que se tienen que profundizar, como les decía. Aquí se podría o ahogar el salto, generar un salto claro o, en el peor de los casos, un salto barrido. Este salto barrido, hablando de perfiles hidrodinámicos, nos va a generar un tipo de perfil M3. En cambio, el ahogado que se produce en zona rápida, normalmente entre el conjugado mayor del salto que se genera en la zona rápida hasta la profundidad total de ahogamiento, nos empataremos entonces con una S1 como perfil hidrodinámico. Eso desagregando generalmente lo que pasaría con perfiles hidrodinámicos, lo que pasaría con perfiles hidrodinámicos en un sistema de suave, fuerte, más fuerte, suave. Hacia aguas abajo de esta poza de disipación o colchón, el mismo criterio hidráulico que veíamos para la corrección de pendientes longitudinales de quebradas, de ríos, etcétera, lo propio para esta inclinación de 4:1 y finalmente poder salir a la normalidad de aguas abajo tal como corresponde. Quedará también en su video y en las diapositivas. Un segundo. Decía lo que corresponde a las líneas conceptuales de estos elementos que acabamos de detallar. La transición, la sección de control. Aquí una pausa por el hecho de las rugosidades artificiales. Hemos visto que en la mayoría de bibliografía que recomienda este tipo de dados, también le llaman, o rugosidad artificial, dejan a ambos lados esta separación entre el dado y las paredes. Posiblemente es comprensible que se pueda actuar de esa forma. El hecho de esperar que cualquier tipo de material que se acumuló aguas arriba de cada dado, del paramento que tendría cada una de estas rugosidades, pueda ser limpiado en la continuidad normal de flujos cuando se provoque en otra época del año que no sea la de máximas intensidades. Y entonces procurar de esa forma tener algún tipo de, digamos, autolimpieza. Sin embargo, les comparto experiencia que hemos tenido aquí mismo en la ciudad de Loja y en otros lugares en donde algunas instituciones públicas y privadas procuran tener controlado, digamos, de alguna forma, la disipación de las energías con este tipo de dados. Algunos inclusive ni siquiera pierden tiempo en hincar aquí estos dados o encofrándolos o directamente ladrillos tipo mambrón revestido
y sino que van directamente a hincar, a embeber en la solera rocas de cualquier forma y tamaño, ahí casi que parece que por donde caigan, y de alguna manera dice esto es un disipador de energía. Por supuesto, puede llegar a ser un disipador de energía, pero tan empírico, digamos, que va a ser difícil poder saber algo más técnico respecto de que solamente disipe energía. Sin embargo, aquí al tema que les hago énfasis, es que en cambio estos dos canales que se producen por esta separación de los dados respecto de la pared ha sido contraproducente porque más bien genera grandes erosiones al punto de inclusive, si no quedó en un solo cuerpo, que suele ser lo normal, que no quede en un solo cuerpo, solera con paredes, más bien por aquí se provoque tanta erosión y tanto esfuerzo erosivo por parte del flujo respecto de los dos elementos, solera y pared, que más bien termina generándose aquí una separación y peor todavía, con empujes de suelo que se pueda tener y con elementos mal construidos a veces, qué sé yo, más bien se convierte esto en un problema, porque todo el agua que se esperaba que llegue al punto bajo para disiparlo, más bien lo que estamos provocando es percolarlo por paredes que han sido fisuradas, que han sido separadas con el tiempo y el uso, y agravando totalmente lo que pudiera esperarse al pie de la ladera por un flujo subterráneo ni siquiera contemplado en un inicio. Y entonces, ¿cuál es la recomendación para esto? Personalmente, puede ser muy discutible, por supuesto que sí. Pero con esas experiencias que les comento, la recomendación, digo, sería muy fácil embeber los dados de rugosidad artificial con las paredes. O en el peor de los casos, si no quieren que quede embebido, por lo menos que quede muy pegado, de tal modo que evitemos este canal erosivo. Y en el mejor de los casos, lo que se podría esperar es irlos alternando. Y mejor todavía, alternarlos en diagonal. Es decir, que no sea solo horizontal, sino que más bien queden en diagonal para ayudar con el propósito original que esto pueda autolimpiarse si se quiere. Entonces el siguiente vendría en este sentido, el siguiente en este sentido desde la pared, dejando para que el flujo en cambio pueda hacer este zigzagueo, ¿no? Y de paso ir haciendo una limpieza posible, no completa, pero sí ayudando en la limpieza de lo que se podría esperar como esto, jarasca, que vemos aquí, igual se atrapó, o materiales, limos, arenosos, arcillosos, qué sé yo. Eso entre paréntesis a lo que se podría esperar respecto de rugosidades artificiales. Ingeniero, una pregunta. Con mucho gusto, adelante. Cuando dice embeber, ¿cómo es la Embeberlos, palabra? ¿no? Hacer un solo cuerpo, el dado, en cuanto a su encofrado, inclusive si es pertinente, o si ya están prefabricados, cuando está muy fresco el elemento, dejar en el encofrado la posibilidad de que se pueda embeber, es decir, penetre, atraviese una parte de la pared, del muro, de tal modo que quede aquí eliminado este canal. Ya, ingeniero. En vez de dejarlo totalmente horizontal, que también es otra opción, embeberlos a ambos y dejar en el centro para que el dado de abajo frene toda esta energía. A ver, ¿no es cierto? Aquí hay un canal, aquí hay un dado. Aquí hay 3 canales y aquí hay un dado. Es decir, nos faltarían los dados que disipan la energía, justamente de los que están en el ángulo entre solera y pared, ¿no? A eso me refiero. Ya, ingeniero. Ingeniero, dijo que los dados eran así como bloques tipo ladrillo, tipo roca. Sí, lo que más práctico y fácil le resulte tanto al diseñador y sobre todo al constructor. A veces se puede pensar, y ustedes lo verán muchísimo en nuestro entorno, en las rápidas que se tienen, sobre todo de drenaje vial,
que han colocado roca, ¿no? Una vez que está la solera fundida, de alguna manera se penetra a veces a golpe ahí, como para que algunas rocas que tengan cierta punta o algo puntiagudas puedan quedar embebidas, fundidas, como un material disipador de energía. Y esos las van poniendo ahí en el término lojano hachagrillo, ¿no? Si estuviésemos hablando en términos de ladera, en tres bolillos, ¿no? Es como se suele utilizar los términos. En cambio, aquí esto es mucho más técnico, mucho más sacado, digamos, de texto aplicado a realidad. Sí se puede construir, por supuesto, y estos elementos podrían ser o encofrados, ¿sí? Como un acabado de bordillos pequeños, o lo más fácil, decía, un tipo de ladrillos semejantes al mambrón por el tamaño, que también puedan ser embebidos. Habría que ver una y otra en cuanto a la vida útil que van a tener, el desgaste del choque que podría producirse, y en función de eso también pensar en otro tipo de adoquines, también se ubica, o elementos semejantes, ¿no? Y ahí ya va a depender del presupuesto que exista, de la facilidad. Si aquí, como vemos, es muy fácil porque existe una buena accesibilidad, ¿no es cierto? Y entra vehículo y tranquilamente se puede cargar materiales, etcétera. Va a ser muy distinto a que yo tenga que construirlo en una alta montaña, en el que tenga que trasladar materiales constructivos en acémilas, etcétera, etcétera. Inclusive si no hay agua, en la época en la que se está construyendo, cómo voy a hacer el acarreo de todos esos insumos para la construcción, ¿no? Todo eso va a influir. Entonces, si pueden ser prefabricados y trasladados, va a tener un costo que si se construyen en obra. Doctor, ¿y se los podría incluir en el armado de la solera también? Lo que pasa es que el vaciado de la solera, tome en cuenta que es una semejanza a una cera. Y en este vaciado se esperaría un tiempo, ¿no? Para que el fraguado de este hormigón, que normalmente puede estar en torno a 180 a 210 kilogramos centímetro cuadrado, y este dado posiblemente se pueda construir alrededor de 180, 160, si el presupuesto da, sería ideal que se pueda ahí mismo poder construir tipo bordillo, ¿no? Como les digo, un encofrado tipo bordillo muy pequeñito, aunque el adoquín podría trabajar muy bien. Y sí, por supuesto, una vez que ya está vaciado, se ha dado cierto tiempo de fraguado, inmediatamente colocarlos a los dados, al encofrado para vaciar los dados, inclusive con otro tipo de mezcla. Lo único que ya constructivamente algunos pueden tenerlo como un artificio constructivo es poder dejar o clavos, cosa que el hormigón viejo con el nuevo de alguna manera tengan cierta unión y anclaje a la vez, o hay algunos que directamente dejan unas rocas puntiagudas pequeñitas, gravas, salidas en la solera donde va a ir, justamente donde esté el encofrado para este dado, y ahí vaciarlo, ¿no? Para que haya cierto aporte de apoyo entre la solera, el vaciado de la solera y el de cada dado. Alternativas se pueden presentar un sinnúmero, la que cada ingenio en su diseño pueda proponer. Adelante, por favor. Disculpe, ¿hacer ese procedimiento no va a generar lo que le llaman juntas? Al hablar de juntas, y estamos viendo justamente una aquí, en cambio, en el vaciado, se esperaría que vaya una junta PVC para la dilatación térmica, ¿no? En función de ello, se podría esperar que cada 10 metros, cada 5, dependiendo de las condiciones de cambios de temperatura, etcétera, todos esos esfuerzos de expansión, contracción del hormigón, no fisure, no dañe la solera y más bien sean las láminas de PVC para unión para que pueda absorber toda esa térmica, ¿no? Que se provoca en cuanto a la solera. Y también, aunque no se ve aquí, haría falta que la misma cinta haga la C totalmente, ¿no? Tanto en paredes como en solera, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que posiblemente esto solo es un cambio de pendiente. Se intentó posiblemente dejar algo para, no sé si por el encofrado de la primera parte con respecto a la segunda, o a propósito han dejado aquí una junta en la que se espera que por lo menos la plataforma que tiene menos pendiente, cuando aumenta y se dilata,
pueda tener al menos ese 1,5 centímetros que se ve aproximadamente, o 1 pulgada, en donde se pueda mover. Sin embargo, lo técnico sería poder poner la cinta para dilatación, ¿no? Hay un sinnúmero de formas también en las que se puede envinchar estas cintas y por supuesto que esto debería tener juntas de dilatación térmica. Más no una junta de dilatación térmica exactamente que coincida con el dado, ¿no? Sería muy difícil poderlo anclar al dado en cuanto a soporte, me refiero, sobre el plástico, sobre el PVC o sobre lo que se esté utilizando, algún tipo de neopreno para la dilatación térmica. Sí, muy bien la pregunta, excelente, muchísimas gracias. Continuando con los conceptuales, igual el colchón, la transición de salida, zona de protección y lo que nos correspondía a la explicación ahora con un esquemita para poder afianzar de alguna manera lo que se está dialogando. Consideremos que el diseño nosotros siempre lo vamos a hacer para un caudal máximo de diseño, ¿cierto? Un caudal máximo, que podría ser un Q sub M o Q max, cualquiera. Y este caudal obedece a una condición de un periodo de retorno esperado en función, por ejemplo, de una normativa. Si fuese esto una rápida para un proyecto de riego que se esperaría que soporte perfectamente actividad entre 30, 35 y hasta 50 años, entonces el periodo de retorno obviamente no va a ser el de 50 años, va a ser el de 50 aumentado en lo que por riesgo de fallo se podría esperar, ¿no? Un riesgo de fallo del 50%, del 20%, del 10%, etcétera. Hasta del 1% existe. Y entonces, claro, este periodo de retorno nos va a dejar finalmente, al hablar de la intensidad, ¿cuál va a ser esa intensidad de diseño? En donde vamos a finalmente determinar, y esto de lo que ustedes estudiaron en hidrología, la lluvia de diseño, ¿no? Lo que se conoce como lluvia de diseño, es una L, una lluvia de diseño, una doble L hoy en día. Perfecto, entonces, para un periodo de retorno determinado, diga usted, 50 años, por ejemplo, se ha hecho todo el cálculo y al final se ha llegado a un caudal máximo. Y entonces se esperaría que para este caudal máximo, en el peor de los casos, ojo, en el peor de los casos, el salto se provoque justamente a partir de este tirante, se genera el rodillo del salto y a posterior la tirante o el tirante conjugado mayor igual al tirante normal. Se esperaría que el conjugado menor esté exactamente, a ver, exactamente en este punto, en el cambio de pendientes. Y entonces este lo vamos a recordar, recuerdan ustedes, es un salto claro, ¿no? Aquí está el rodillo, etcétera, etcétera. Lo ideal sería que el salto esté ahogado, es decir, que se provoque esto. Aquí el conjugado mayor, el conjugado menor, este sería el conjugado mayor, aquí estaría nuestro salto hidráulico y a partir de aquí una curva, el perfil hidrodinámico que se empata con el tirante aguas abajo. Ese sería un perfil S1, ¿verdad? S1, correctamente, ese sería un S1. Volvamos a este caso. A ver, lo ideal sería que esté ahogado y así se disipa toda la energía y magnífico, ¿no? En condiciones máximas lo que se esperaría es en cambio esto, ¿no? Que el salto sea claro, ya lo hemos dicho. Ahora bien, ¿qué pasa inclusive si al día siguiente de la inauguración del proyecto sucede que el caudal para la intensidad que se tuvo en ese sector es mucho mayor que este máximo? Llega a ser mayor, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es justamente esto de aquí. El salto no se va a producir exactamente donde deseábamos a condiciones máximas verificadas y en el peor de los casos llega a suceder esto, ¿no? Se produce aguas abajo. ¿Cuánto aguas abajo? Aquí va a estar una lámina contracta, pongámosla aproximadamente ahí, y entonces aquí tendríamos un perfil del tipo
M3. Un M3. A partir de este tirante hasta el conjugado mayor, ¿no es cierto? Hasta el conjugado menor. Y aguas abajo, si esta es la normalidad, este es nuestro tirante normal, al menos debería igualarse el conjugado mayor a esta normalidad, aunque ya se ha barrido, ya se ha corrido toda esta distancia, que sería la longitud del M3. Ahora bien, si nosotros en principio, como se fijan aquí, fue dimensionado inclusive con un margen de seguridad adicional para que soporte este caudal máximo con este desarrollo claro, se esperaba que llegue hasta esta abscisa del proyecto. ¿Sí? Hasta aquí. Pero resulta que como aumentó, se fue el diseño, se quedó el diseño corto. Ahora lo que está pasando es que hacia aguas abajo se tiene aparentemente este tramo sin protección. Entonces, en hidráulica, ¿qué es lo que sucede siempre? Que primero no va a haber un financiamiento de tal manera que pueda soportarse un caudal infinito para un periodo de retorno superior a 10.000 años, por ejemplo, o a 3.000 años, o a 1.000 años. No va a haber el presupuesto ni la norma lo va a soportar. De tal manera que lo que va a suceder con normalidad es que a partir de un primer valor de diseño, caudal de diseño, lo mejor que se podría esperar es que tengamos un periodo de retorno de verificación. Por ejemplo, para determinado tipo de rápidas o alcantarillas, se podrá esperar que el diseño se haga con un periodo de 25 años y la verificación a 50. Es decir, diseñaríamos para que en el mejor de los casos quede ahogado para diseño y en el peor de los casos quede en el cambio de pendiente. Es decir, por lo menos que quede como un salto claro. Pero ya luego de eso, todo porcentaje adicional a eso, de caudal, de diseño, etcétera, nos va a incurrir en más gastos que posiblemente, primero, la normativa ya no lo va a soportar, no lo va a albergar, a no ser que el proyecto lo amerite por su importancia, entonces cambiaría simplemente el periodo de retorno entre diseño y verificación. Pero por más que se verifique, siempre va a llegar a un límite. Vuelvo y repito, no existe el periodo de diseño infinito en hidráulica, porque no habría la obra hidráulica infinita tampoco. Así que, en ese contexto, lo que deberíamos buscar a toda costa es que hacia aguas abajo de este sistema que está entendiéndose como protección de toda esta salida, toda esta carga cinética principalmente, y velocidades que pueden ser erosivas, en función del número de FRUT que se espera, garanticemos de alguna manera que se ahogue este salto. Es decir, volvemos a hacer uso del colchón disipador, del colchón hidráulico disipador. De tal modo que, por más que este conjugado mayor llegue a ser esto superior a lo que se pudo esperar como un diseño inicial, igualmente quede dentro de lo que se esperaría una poza de disipación. Pero claro, todo eso lo va a marcar el número de FRUT que se tendría exactamente en este dato, en este valor, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Adelante, por favor. Claro que sí. En la zona donde hay una pendiente fuerte, Perdóneme, lo que se dice es que en las zonas de control siempre hay lo que es el tirante crítico o condiciones Exacto. críticas. Aquí, Ya. ¿no? Pero se da siempre en ambas zonas, es decir, el tirante crítico cuando es la entrada es el mismo de la salida. No. Perfecta la pregunta. Excelente la pregunta. Muy bien. De suave a fuerte, aquí tirante crítico. Concepto. De fuerte a suave podría suceder cualquiera de las combinaciones que hemos conversado hace un instante.
Podría suceder un salto ahogado, un salto claro o uno barrido, como estamos viendo ahora mismo en la imagen. Va a haber un salto. Quedémonos con este segundo. Va a haber un salto, suponiendo que es un salto claro. Bueno, ahí. Esto normal, aguas abajo, igual que conjugado mayor. Este va a ser el conjugado mayor. Con este calculamos el conjugado menor. Este Y1 lo vamos a comparar con el tirante de llegada en la rápida. Se esperaría, si ya se produjo la S2 y tenemos, por ejemplo, que hasta esta distancia se desarrolló la S2, esta es la longitud de la curva S2 que se está estrangulando aquí. Desde este tramo hasta este tramo, por concepto, va a haber un tirante normal. Este va a ser el tirante normal de la zona rápida. Tirante normal de la zona rápida, de la zona S. Comparamos entre este tirante de la zona normal de la zona rápida y el conjugado menor. Si es que existen diferencias, o podríamos tener que si el conjugado menor es mayor que la de salida, es decir, del tirante normal de salida, empatamos con una M3. Lo contrario, que el conjugado menor sea menor que el de salida, el peor de los casos es que está pasando, que se está contrayendo la lámina, ¿sí? Como si hubiese ahí un labio de compuerta y más bien el salto empiece ya a barrerse. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este que se asume el tirante normal de llegada, podría suceder o que este es mayor y genera una M3, o en el peor de los casos, si este Y1, dibujémoslo aquí, es menor, entonces aquí lo que se va a estar provocando es esto, una lámina contracta. Por lo tanto, el cálculo se tiene que rehacer, volver a tantear todo, haciendo de la lámina contracta, encontrando esta distancia, normalmente con régimen de flujo gradualmente variado, desde este valor al conjugado menor que se esperaría, y entonces podríamos tener una singularidad hidráulica en lo que esto como zona no consentida, no conceptuada, igualmente calculable, a esto que ya es mucho más calculado, técnicamente propuesto en muchísimos libros, que sería la M3. De tal manera que este cambio de pendientes aquí no va a generar, para responder la pregunta ahora sí, no es que aquí, al igual que acá, vamos a tener Y crítico. Aquí vamos a tener cualquier otra situación de profundidad de agua, que se tendría que analizar con las condiciones aguas abajo, lo cual influye incluso la pendiente aguas abajo para ver cuál es la profundidad normal y con eso hacia aguas arriba hacer el cálculo, ¿no? En resumen, también poder decir esto aquí entre paréntesis, siempre se va a hacer el cálculo desde donde se tiene normalidades hacia donde se tiene las singularidades. Entonces, aquí hay una normalidad hacia aguas arriba. Llegamos a una condición de control, en cambio, en la zona de control, los cálculos van hacia aguas abajo y hacia aguas arriba, por concepto también, ¿no? Muy bien la pregunta, excelente pregunta. Bien, seguimos. Las características del salto hidráulico, recuerden ustedes, se parte de la ecuación del salto, también conocida como ecuación momenta o momentum, en donde se relaciona el tirante con el área, con el caudal, y esto al final se dice que será constante, ¿no? Esta función momentum constante. Al hacer las relaciones en función de la sección, entonces vamos a determinar que el conjugado mayor se va a poder calcular siempre que se conozcan las condiciones del menor y viceversa. El conjugado menor se va a calcular siempre que se conozcan las del mayor, lo que acabamos de ver. Si la normalidad se iguala al conjugado mayor, con ese mayor ya puedo encontrar el conjugado menor tal como lo estamos viendo aquí. Y entonces, con el número de Freud de la zona lenta,
podré encontrar el tirante de la zona rápida. Visto lo propio, lo mismo en función ya no de Freud, sino en función del caudal unitario, es decir, el caudal dividido para el ancho que se tiene en análisis. Entonces, este caudal unitario, de la misma manera, si conocemos las condiciones rápidas del salto, vamos a poder encontrar las lentas del salto y viceversa, ¿no? Y viceversa. Lo anterior para sección rectangular, esto que estamos viendo ahora para sección trapezoidal. De la misma manera, si conocemos las condiciones rápidas, podemos despejar las lentas y la propuesta del buró y del profesor Villón, a su vez, en su documento, justamente la que estamos viendo aquí, para hacer el cálculo del, en este caso, del conjugado mayor, conocidas las características del menor. A través de estas variables, en esta ecuación cuadrática, en donde estas variables RT representan a estos valores, ¿no? En la pendiente, al igual que para las cunetas, se trabaja con la pendiente de los taludes, de las paredes me refiero, en promedio, ¿no? Lo propio para las cunetas, tal como se recordará, cunetas que tienen taludes diferentes, no simétricos al eje, el promedio. Y de ahí se resolverá la expresión, se despeja J, y una vez que se tiene el valor de J, se despeja Y sub 2, y lo propio para cuando se conoce Y sub 2, despejar el tirante menor. Ahora, en la imagen de lo que estamos conversando, ¿no? Con esto vamos luego a entrar ya al proceso en sí. Hace falta refrescar estos conceptos para directamente después pasar a la rápida propiamente dicho. Y lo que estábamos conversando hace un instante. Si graficamos la energía específica versus el tirante y se ubica ahí justamente lo que es el salto hidráulico, vamos a ver justo lo que nos preguntaba hace un instante el compañero. Si el salto es claro, el tirante aquí no va a ser el crítico, sino va a ser menor que el crítico, porque por concepto el tirante conjugado menor es mayor en velocidad que la velocidad crítica. Y si es mayor la velocidad que la velocidad crítica, significa que el tirante es menor que el tirante crítico. Lo que estamos viendo aquí exactamente. Aquí se ha graficado el tirante hasta la línea punteada y arriba la carga de velocidad a continuación, ¿no? Y por eso se forma cada punto de la curva de energía. Aquí tendremos los alternos también de los tirantes y solo en el tirante mínimo, el único que se forma el tirante crítico. En este caso, se confirma que hay salto cuando el conjugado menor es menor que el tirante crítico. La longitud que se debe considerar para el revestido y la protección, y ojalá para generar el colchón, es justamente, en principio, la longitud del salto. Y si se genera una M3, a la longitud del salto le tendríamos que sumar la M3. En tal caso, para la longitud del salto existen varios métodos, nos podemos quedar con los dos primeros. El del buró y la de Cien-Chin. El del buró está en función directa del número de Freud. Con el número de Freud, por ejemplo, vamos a suponer un número de Freud igual a 5, entonces el ratio L entre conjugado mayor va a ser 6. Dicho de otra manera, la longitud del salto va a ser cuando Freud 1 igual a 5, 6 veces el conjugado mayor, ¿no? Como se puede leer también aquí en Cien-Chin. En cambio, en función de este valor de A, que se refiere al valor del talud, y eso multiplicado por la altura del salto. Aunque hay muchísimos otros métodos, como ustedes recordarán, la de Sain, etcétera, la de Pavlovsky, Smetana, Safranietz, etcétera, nos podemos quedar con aquella que nos dé mayor seguridad, y la mayor seguridad va a estar dada por la mayor longitud. Siempre que haya un método que lo justifique al valor de la longitud, usted puede utilizar cualquiera de los métodos que aquí se muestran o que usted encuentre para poderlo aplicar. Lo que hemos dicho hace un instante, en cambio no en zona de rápida, sino en un Krieger,
Lo propio, el salto barrido, y esta longitud tendría que sumarse a la longitud del salto. ¿Sí? Aquí la longitud del salto más la longitud de la M3 formarían parte de esta zona de atención, ¿no? Zona de recubrimiento particular, especial. En cuanto a recubrimientos, si seguimos el criterio general del profesor Crokin, él en su documento, como ustedes lo encontrarán, habla de un espesor de 20 centímetros para peldaños hidráulicos o para saltos de estas caídas, o también para este tipo de recubrimientos que amerita consideración especial. Hablando de hormigones de 210, se tendría de alguna manera cubierta la parte de las seguridades. Recuerden ustedes que a partir de 1.7 en adelante, del número de Freud 1, hablando del salto, se empieza a considerar para poderlo poner en esta gráfica de en dónde se está provocando este salto, ¿no? Y lo que decíamos hace un instante, si fuese una compuerta y se provoca una lámina contracta, hay algunas propuestas en la que esta distancia se puede calcular. Algunos dicen que va a ser en función del tirante, si es una compuerta, en función de la apertura de la compuerta, le dejan una fracción. Autores que dicen que puede ser 1/3 a 1/8, lo que se reduce, ¿no? Desde esto hacia aquí. O en cambio otros que dicen que más bien puede ser de 5/8 alrededor de la apertura de la compuerta, lo propio de lo que podría ser un tirante normal en zona rápida. Hay mucha indeterminación aquí, hay mucha indeterminación, dicho de otra forma, falta mucho por investigar, de tal manera que de estas ecuaciones semiempíricas propuestas, que se pueda reconocer el autor y justificarlo, se va a tener suficiente. Bueno, las peores condiciones, ¿cuáles serían? Las de máxima erosión que se van a producir justamente cuando el número de Freud está por arriba de 9, ¿no? Eso ya, como dice algún autor, dice, esto se convierte ya en una zona de esmerilado por el flujo. Hablar de diseño de rápidas, como les indicaba hace un instante, consiste en tantear el ancho con el cual vamos a desarrollar la zona rápida, la zona fuerte. Y recordemos por qué no se puede utilizar directamente, despejar de la ecuación de Chess-Manning el ancho en la zona rápida. Alguien que lo recuerde, por favor. ¿Alguien? 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 Sería por las variables que contiene, ya que tenemos, por ejemplo, el radio hidráulico y se encuentra ahora las 2/3. A ver, o sea, es que tenemos que despejar tanto el área como también el radio hidráulico. Y al querer obtener, por ejemplo, el tamaño de la base, no es posible despejarlo porque tendríamos bueno, sería imposible. Tenemos esto, ¿no es cierto? Y si tenemos que encontrar el ancho y conocemos el valor del caudal que está circulando, ¿no es cierto? Conocemos caudal. Caudal, el área por la velocidad. Y si estamos por Manning, la velocidad, como ustedes lo recuerdan, R a la 2/3 entre N por la raíz cuadrada de la pendiente. Bueno, este quedó aquí, esto es separadito. Bien, este es fondo de solera. Entonces alguien podría decir, a ver, yo necesito calcular el ancho aquí. Este ancho B, ¿cuánto es?
como tengo el caudal, perfectamente alguien podría decir, utilizando relaciones tirante versus ancho, despejo de esta área B, y ya estaría. Pero hay un concepto fundamental por el cual no se puede trabajar directamente con la ecuación de Chess-Manning sin considerar el equilibrio de energías, tal como lo vamos a hacer y como lo estamos proponiendo. ¿Y quién nos recuerda? Esa justamente la pregunta. ¿Quién nos recuerda? Ya con el dibujo ya las respuestas deben estar todas las manos arriba ahí para responder. No es Bajen por las el manos. cambio A ver. del tipo de flujo de un subcrítico a un crítico. No. Aquí subcrítico, acá supercrítico, ¿no es cierto? Aquí hay mucha velocidad. Eso es Pero un supercrítico. hay mucha velocidad porque la pendiente aumentó. Y respecto de la horizontal, recuerden ustedes, si teta es mucho mayor que 5 grados, por seguirlo al profesor Villón, ya no se puede ciegamente utilizar las ecuaciones tal como se estaba acostumbrando a hacerlo básicamente porque si el ángulo es mayor a 5 grados, ya no podemos asumir varias cosas. Por ejemplo, que el seno de teta es igual a la tangente de teta, ¿no es cierto? O que el tirante respecto de la profundidad ya no pueden ser considerados lo mismo, y y d. En cambio aquí sí, en esta zona sí, ¿por qué? Porque este ángulo es mucho menor y entonces el valor de la profundidad tiende a ser muy semejante entre y y d, ¿no es cierto? El tirante y la profundidad es la perpendicular, ¿no es cierto? Aquí hay una perpendicular con la lámina de agua y es la profundidad. En cambio el tirante, muy semejante, porque el ángulo es pequeñito, entonces es igual, se da igual que el coseno del ángulo, aquí nos deja una proyección, tal que se hacen semejantes y y d. Acá ya no podemos hacer eso. Aquí ya no podemos hacer eso, por lo tanto, muchas de las consideraciones se tienen que repensar. Y entonces, al hablar de rápidas, lo que vamos a hacer es entonces, como método, tantear el ancho de la rápida en función de la energía mínima que ahí sí, con toda seguridad, se va a producir de zona suave a rápida. El tirante crítico, como lo solemos calcular, aquí caudal unitario, recuerden ustedes si esto es dividido Q para B, caudal unitario al cuadrado, entre G, raíz cúbica, y ya tendríamos en zona rectangular, sección rectangular, el tirante crítico. Con eso la energía mínima, y de ahí perfectamente con la energía mínima se podría despejar B. Al final lo que queremos es igualar la energía en la zona de control o nudo de control, que es el cambio de pendiente, con la energía normal aguas arriba. Para eso podríamos empezar con el tanteo de Dadenkopf, con esta expresión, o aplicar cualquier otra expresión que nos dé un primer ancho de partida para empezar la serie de tanteos que corresponden. Entonces, podríamos empezar con Dadenkopf o cualquier otra aplicación. Aquí tenemos otra, hay muchas otras. La recomendada por su facilidad, Dadenkopf. Entonces, la longitud de la transición con un ángulo de 12.5 entre el ancho del espejo aguas arriba con la del espejo en la rápida. Si el espejo es igual al ancho, entonces estos serían anchos aguas arriba, anchos aguas abajo. El desnivel, que lo vamos a tener que encontrar en función de la cota de entrada, cota de salida, y la longitud de desarrollo de proyecto en esta zona rápida. ¿Para qué? Para de esa manera tener en consideración lo siguiente. Por energías, se sabe que en el punto de criticidad, es decir, donde está la energía mínima,
vamos a tener el tirante crítico. Vamos a, con ese tirante, encontrar la velocidad crítica y con esa velocidad, la carga de velocidad crítica. Lo dejo hasta ahí. Nos venimos acá con el tirante normal. Encontramos la velocidad normal y con esa velocidad normal, la carga de velocidad normal. Ahora, este HE, 0.5 multiplicado por el delta de cargas de velocidad. Velocidad crítica o carga de velocidad en zona crítica menos carga de velocidad normal, todo eso multiplicado por 0.5 y ya tendríamos este HE. Y de esa forma igualar estas dos energías. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que vamos a hacer entonces es tantear en la expresión del tirante crítico, tal como lo habíamos visto. Este ancho de rápida y con ello a seguir el formulario que estamos viendo ahora mismo, ya con el tirante, lo que les decía hace un instante. Velocidad en zona crítica, carga de velocidad crítica, el HE es 1/2, 0.5 del delta de cargas de velocidad y con ello ya esta energía mínima ir buscando al cambiar el ancho, cada vez ir aumentando. El primer tanteo va a ser con Dadenkov, irlo aumentando hasta que las energías aguas arriba con la mínima se igualen. Una vez que tenemos el ancho de diseño ya con la que se equilibraron estas dos energías, corresponde entonces encontrar ahora sí la velocidad a la llegada de la rápida. Y esa velocidad de llegada la vamos a encontrar por la ecuación de Chesi nada más. La ecuación de Chesi es la ecuación primitiva de la de Manning, ¿no es cierto? En donde el coeficiente C de Chesi se propone calcular para una rápida que tiene rugosidad artificial de esta forma, en donde estas variables HR y S obedecen a las condiciones del dado de rugosidad artificial, así como la cantidad de agua que está pasando por arriba del dado, considerando el tirante total en la rápida. Ya lo vamos a ver, es una ecuación muy sencillita. Y además, el ancho de la rápida también implicado aquí, ¿no es cierto? Entonces, con esto encontramos el coeficiente C y el radical del R y el J, poder comparar finalmente la velocidad de la rápida calculada por Chesi, implicando los dados de rugosidad, y a su vez esta velocidad la vamos a comparar con la velocidad de Chesi-Manning que se va a poder tener como comparativo de equilibrio. Una vez que se encuentra la velocidad final, lo que vamos a hacer entonces es poder determinar finalmente cuál va a ser el HR y el S, es decir, estamos dimensionando los dados con esto, y luego poder saber también cuál es el número de Freud a la llegada, y en función del número de Freud ver si hace falta profundizar o no un colchón amortiguador. Entonces, en la rápida, perdón, lo que tenemos es las mismas variables para llegar al radio hidráulico de rápida. El área, el perímetro, tal como lo estamos viendo, y el tirante de rápida, que es el área total para el ancho de diseño. Ahora bien, se considera que lo que vamos a llamar HR, o la profundidad propiamente dicha, por arriba del dado, va a ser 8/9 del tirante calculado anteriormente de rápida. O, dicho de otra forma, la profundidad del dado en función de la velocidad equilibrada en la rápida va a ser igual a 1/9 de ¿cuál? Del YR, tal como lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? YR menos 8/9 de YR, al final nos va a quedar 1/9 para considerarlo como profundidad de la rugosidad artificial en rápidas. Y la separación, la distancia que tendría que haber entre cada dado de rugosidad o entre cada rugosidad artificial va a ser 8 veces esta distancia S. Es la separación entre dados. Luego,
el FRUD lo vamos a encontrar con la velocidad ya equilibrada luego de los tanteos, y con eso poder ver si el número de FRUD es mayor que 1, primero se está generando salto hidráulico. Y luego ya, en función de las condiciones, poder ver si existe o no la necesidad de profundizar el colchón. Luego, la longitud del colchón será, por ejemplo, aquella del salto considerada del lado de la mayor seguridad. Y como caso, para que ustedes lo puedan resolver en casa, vamos a dejar estas diapositivas que van siguiendo el mismo orden tal como lo hemos visto hasta ahora en la parte teórica. Ahora bien, pensemos en un canal aguas arriba. Ojo, este viene con canal aguas arriba, por lo tanto está permitiendo transportar agua para un proyecto aguas abajo. No es solo una rápida de evacuación de flujos de ladera, como fuese una rápida en drenaje vial. Entonces aquí tenemos una sección aguas arriba de trapezoidal. Nos pide encontrar el ancho para máxima eficiencia para este caudal y este talud. Y con esta rugosidad, que 0.02 es muy bien pulido, es condiciones muy buenas de revestido, y pendiente del 2 por 1000 en la zona del canal aguas arriba y aguas abajo. Entonces, lo primero es encontrar la normalidad, el tirante normal, ya despejado en función de caudal N y Z. Tenemos esta expresión, aquí está J entendido como la pendiente. Para estos datos, el valor que estamos viendo ahí redondeado 0.38, el ancho del canal para máxima eficiencia hidráulica, recuerden ustedes que era 2 veces el tirante por la tangente de teta sobre 2. Entonces este ángulo teta lo deberíamos calcular en función de las pendientes que se tenga como dato. El ancho va a ser, en este caso, para máxima eficiencia de 0.46. Y con esto vamos área, perímetro y radio hidráulico, tal como lo ya hemos visto para sección trapezoidal. Una vez que se tiene el caudal también y el área, poder encontrar la velocidad por continuidad, el espejo de agua, y con ese espejo poder luego determinar las condiciones que se van a generar como normales, al igual que la profundidad del canal, que no es la profundidad de agua, sino la del canal como excavación total terminada sería 1.3 veces el tirante antes encontrado. Es decir, estamos aumentando en el 30% como margen de seguridad o bordo libre o borde libre. Todo esto se va a poder comparar en H canales, ¿no es cierto? Con caudal, el ancho, el tal, y poder ver que el 0.38 nuestro en realidad amerita ser validado. Luego la pendiente longitudinal de las cotas de inicio y cota final. Partimos de 2150,25 en altitud hasta 2126,30 y se desarrolla el proyecto del abscisado. Nos podemos dar cuenta que es longitud de proyecto no horizontal en 150 metros. Al aplicar rugosidad artificial, entonces correspondería todo el proceso que acabamos de ver. Encontramos el ángulo y con ese ángulo poder saber cuál es la pendiente finalmente como la tangente del ángulo. En metros por metro, en este caso, el ángulo, perdone, nuevamente se va este. En este caso el ángulo es mucho mayor que los 5 grados, por lo tanto tendríamos que hacer el cálculo por energías, tal como lo habíamos visto, ¿no? El ancho de la rápida por Dadenkov, este va a ser nuestro primer valor de tanteo. A este primer valor lo conduce finalmente a encontrar la energía mínima, ¿no es cierto? Tirante crítico, carga y velocidad, pérdidas y la normalidad que ya se tiene hacia aguas arriba. En la velocidad, encontrarla por Manning, ¿no es cierto? De Chelsea con los datos que también se conocen. Y finalmente poder saber que el valor tiene que ser aumentado porque las energías todavía no son iguales. Se van a ir cambiando estos valores, todo esto va a quedar automatizado
en su formulario digital de Excel, de tal manera que se pueda ver cuántas veces han sido necesarias hasta que la energía de la parte crítica o mínima se igualó a la de aguas arriba. En este caso, con 0.452 es el valor de las energías que se han igualado. Y con Solver, que también ustedes lo van a tener que hacer, es en un solo clic poder combinar las dos energías que se hagan cero, cambiando el valor de el ancho de la rápida. De tal manera que usted valide por Solver y paso a paso hasta que se igualaron las dos energías. Y entonces lo que estamos viendo ahora es justamente que la rápida empieza en este cambio de pendiente. Mientras menor es este ángulo de transición, más hidrodinámica va a ser el cambio de espejos. Este espejo de 0.84 que lo calculamos hace un instante, de zona trapezoidal, la tenemos que igualar al ancho rectangular del canal, ¿no? Esta rápida es el canal rectangular. Entonces, el espejo finalmente va hasta el espejo rectangular. Para el ángulo que tenemos de 12.5, el valor va a ser 0.45. Quién sabe, lo mejor sería redondearle constructivamente a 0.50. Y continuar, ahora sí que ya se tiene el ancho de la rápida, redondeado a 0.65. Asumir un primer valor de velocidad, perfectamente a partir de 1.5. Hacer todo el cálculo que habíamos visto, el tirante, HR, definir cuánto va a ser ese tirante HR y S. La separación que tiene vendría de lado ya en cuanto a encontrar el valor de la altura que va a tener la rugosidad y repetir cuántas veces haga falta hasta que la velocidad por Chessie se iguale a la velocidad que se está teniendo por continuidad en la zona rápida. Vemos que todavía esas velocidades no son iguales, ¿no es cierto? Tenemos una velocidad de 3, nosotros impusimos una de 1.5, significa que tenemos que aumentarla. En el siguiente proceso de tanteo, aumentamos a 2.5 y repetimos nuevamente todo el cálculo hasta poder ver que la velocidad se vaya volviendo cada vez más semejante. Aquí volvemos a imponer una velocidad, pusimos 2.5, es 2.66, y ponemos 3, a ver qué es lo que sucede, hasta que repetir 3, 4, 5 veces, hasta que converge a un error de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6. Esto con Solver asimismo va a ser muy rápido, muy fácil, tal como lo estamos viendo aquí. Poner a cambiar las velocidades en función del tanteo, al final llegamos a 2.63, la velocidad de salida de la rápida. Con esa velocidad calculamos el número de Froude y si es mayor que 1, consideramos el salto y a partir de ahí el conjugado. Compararíamos el conjugado con la normalidad aguas abajo y en función de eso podríamos inclusive terminar de diseñar el colchón disipador y la pendiente que todo este tramo va a tener hasta que el conjugado mayor quede al menos siendo igual al conjugado normal aguas abajo. La longitud del salto, tal como habíamos visto, ¿no? En función del Froude 1, conjugado mayor, longitud del salto. Y finalmente, hacer que este valor del conjugado quede totalmente ahogado. ¿Y cómo se puede conseguir eso? Sencillamente haciendo que el tirante normal hacia aguas abajo sea al menos, digo al menos, el conjugado mayor. Al menos este conjugado mayor sea este normal aguas abajo. Y queda aquí la tarea para que ustedes la puedan subir, ya los enlaces se podrán habilitar en el Canvas como parte de la actividad, ¿no? Elaborar el formulario digital con los ejercicios que aquí se han propuesto o con este ejercicio que se ha propuesto. Esta es una rápida
de un tramo de la vía Loja-Zamora, cuyas condiciones también están acá, para que puedan ser desarrolladas de la misma manera. Vamos a hacer el análisis para un desnivel de 20 metros, una evacuación de 970 litros por segundo con una longitud inclinada de 38 metros. Y con eso, subido al Canvas, poder tener, digamos, esta primera parte. Antes de pasar a la siguiente parte, si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Y si no, entonces continuamos con la siguiente parte. Ahí estamos. Disculpen que tenga que acercarme tanto a la pantalla y que haga caras extrañas, pero esa parte le borran del video y ya está. A ver. Ahí. Perfecto. La siguiente parte del tema a estudiar en esta semana se refiere a alcantarillas y cunetas, hablando como tipos de drenaje vial. Perdón, no vial, de tipo de drenaje de proyectos lineales. Vamos a hacer énfasis en los proyectos viales, sí, pero no únicamente para ello, ¿no? Entonces, el exordio ya lo vimos, es el mismo. En la bibliografía lo que se recomienda adicional y está en azulito es justamente lo que se convierte aquí para los ecuatorianos, sobre todo para los ingenieros que van a trabajar en drenajes viales, este documento, el volumen 2 de la norma ecuatoriana de diseño vial. Las NEVI, en el libro B del volumen 2, ustedes van a encontrar finamente y muy desagregadamente todo lo que tiene que ver con aspectos de hidrología e hidráulica aplicada al diseño vial. Que gran parte de esos criterios se pueden adaptar a otros proyectos lineales, como por ejemplo un canal de riego, por supuesto que sí, aunque es bien discutible en función del dueño de los intereses del dueño del proyecto, si es el gobierno, es un particular, etcétera, va a tener prioridades, aunque una línea de partida muy bien concebida sería lo que como normativa rige para proyectos viales. En cuanto al mentefactal, esto no tiene nada que ver con alcantarillados, ni el sanitario ni el pluvial. Las alcantarillas son elementos de drenaje transversal en proyectos viales o lineales, perdón, que significa que tienen un bajo ancho comparado con la longitud de desarrollo del proyecto. Entonces, entre las estructuras de evacuación controlada de agua, en este caso transversales, vamos a tener los vados y las alcantarillas. Y en evacuación longitudinal vamos a tener las cunetas y contracunetas. Hablar de vados, digamos que tendríamos que considerar grandes riesgos que se pueden producir por el hecho de hacer algún tipo de economía. Sí, aquí tenemos el proyecto inicial o la línea de proyecto y lo que queremos es trasladar, trasegar un flujo que está circulando por estas cotas. A ver. La línea recta no me... Ahora sí. Ahí. Ahí está mejor. Y entonces, esta es la línea de evacuación de nuestros flujos y aquí está
nuestro proyecto. Lo que fuese aquí que haya, una vía o una cubeta de trasiego de un flujo de agua para riego, lo que haya, ¿no? Este es el proyecto lineal. Y tiene que ser trasegado, trasladado, este flujo que está con estas cotas, esta cota de aquí. Para economizar, el vado lo que hace es lo siguiente. En vez de ubicar alcantarillas, lo que hace es lo siguiente. A ver, visto en corte. Visto en corte sería lo siguiente. Si le hacemos un corte aquí en el centro, tendríamos nuestro fondo. Y en cambio, para el proyecto, lo que se esperaría es lo siguiente. Bueno, más o menos. Y esperar a esta cota, que es este valor de aquí, lo siguiente en cambio. Que el flujo circule por esta. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que por aquí esté circulando un vehículo, tenga que hacer esto y volver a tomar la superficie inicial del proyecto. Pero claro, esto no va a ser nada extraño cuando el vado esté vacío, esté seco. Pero, y si ustedes se meten a YouTube, podríamos ver lo que significa también los huaicos, muchos de estos videos peruanos, el huaico, que es, no es la ciudadela, Zamora Huaico, sino el huaico, entiéndase como una gran avenida o una quebrada que genera bruscos crecimientos, ¿no? Se entiende así el huaico. Entonces, cuando se provoca un huaico, aquí en términos antiguos, ancestrales nuestros, muy queridos por supuesto, y algún atrevido intenta decir que como tiene un carro 4x4 y se mete o tiene un trailer, lo que fuese, más de uno ha sufrido el arrastre por este flujo que a economía, en cambio, economía de no hacer el gasto de una alcantarilla con todo lo que esto implica, etcétera, o un puente, han tratado de economizar de alguna forma sin advertir a los usuarios del grave riesgo que corren a la hora de atreverse a cruzar cuando se puede tener en pleno desarrollo de ocurrencia un huaico de estos, o entiéndase huaico como una gran avenida, un gran arrastre de flujo de agua y sedimentos. Claro, la economía es notoria, es inmensa, y algún gobierno podría decir, a ver, si ponemos todas las normas y todos los elementos para que el usuario tenga cuidado, referencias verticales y horizontales, en cuanto a vialidad se refiere, toda la señalética vertical y horizontal, entonces esperaríamos que ningún atrevido se cruce, ¿no? Como lo repito, en los videos del YouTube existen muchísimos y algunos con millones de vistas, porque obviamente, aparentemente es muy bajito la profundidad de agua, pero como está en zona súper crítica, es tan alta la velocidad que se va arrastrando todo lo que está a su paso. Y vuelvo y repito, un gobierno podría decir, bueno, yo me voy a economizar aquí un puente, me voy a economizar gratamente una alcantarilla, simplemente pasen en un diferente tipo de curvatura, solo en ese tramo, embeban distinto lo que sea, si hormigón o peor todavía sería algún tipo de asfalto, tendría que ser algo impermeabilizado, peor sería, digo, si solo es el asfaltado, y se economizan de alguna forma ahí a cambio de tener ese cuidado. Nosotros recomendamos siempre ubicar alcantarillas y si pasa de los 6 metros, mejor inclinarse por los puentes, tal cual como dice la normativa. Esto
como cruces, ¿no? Como drenes transversales. Y longitudinales las cunetas perfectamente. Entonces, las dos preguntas a analizar y a responder como necesidad: ¿cómo lograríamos el cruce de agua a través de proyectos lineales? Lo hemos conversado en el Mentefactal. ¿Y qué infraestructura me permitirá soportar, trasegar y llevar a puerto seguro o a lugar seguro todos los flujos que van a escurrir de ladera hacia el proyecto lineal? Está claro, también lo acabamos de mencionar en el Mentefactal. Hidrológicamente, lo que necesitaríamos entonces es todo aquel elemento de cálculo que nos deja finalmente en el valor del caudal. En resumen, lo que están viendo ahí es para poder saber qué valor de caudal va a ser el que yo necesito que circule por cada una de las obras de infraestructura. Inclusive, por lo que acabamos de ver en el tema anterior, ¿qué caudal va a circular por la rápida? Asimismo, necesito hacer el análisis hidrológico. ¿Qué caudal va a circular por cunetas de Corona o de Pie de Talud? ¿Y qué caudal va a circular por la alcantarilla? Sería la sumatoria de todos estos tributarios. Además de conocer la forma y la geomorfología, finalmente lo que nos interesa saber es qué caudal voy a necesitar trasegar. O inclusive, y este es tema de posterior análisis, por el método de Donan, por ejemplo, que es uno de los más básicos y elementales, pero muy importantes a la hora de diseñar drenes subterráneos, cuánta cantidad se esperaría de agua en nivel freático que voy a poder controlar con los paquetes filtrantes. Entonces, por lo pronto, nos interesaría lo de la parte superficial y escurrimientos superficiales. Podrían ser a través de las alcantarillas o de las cunetas respectivamente. Bien, lo dicho está aquí. En un esquemita podríamos resumir de mejor forma todavía la cuneta de Corona, que si no está impermeabilizada es mejor no hacerla. Ese es uno de los criterios, debido a que si esto se deja en material sin revestir las paredes del canal, me refiero, de la cuneta de Corona, lo que vamos a provocar aquí es que todo este escurrimiento más bien percole, generando daños por presión hidráulico, presión de poro, al pie del talud, generando más daño todavía el hecho de haberla dejado sin revestir que no haber puesto nada preferible. Condición 1, entonces, impermeabilizar cunetas de Corona. Lo otro, proteger la erosión de la ladera, y estas cunetas de Corona van a tener aplicaciones como las siguientes. Antes de continuar con el resto de elementos, nos quedamos un instante en la cuneta de Corona. Algo que va a ir de la mano con lo que el geólogo y el técnico de geotecnia nos van a ayudar, sobre todo con los conceptos de estabilidad. Pensemos que esta es la parte superior de toda esta ladera aquí en análisis. Esta es una pantalla, aquí su cumbrero. Y el geólogo nos ha anticipado, por ejemplo, que aquí, a partir de esta zona, se podría tener materiales de fácil arrastre, ¿no? De fácil erosión. Y aquí abajo va a estar linealmente nuestro proyecto. Entiéndase aquí la cuneta de talud, el proyecto lineal, etcétera, etcétera, ¿no? Esto visto así. Bueno, en profundidad. Ahora bien, la cuneta de Corona, que es solo el paréntesis que estamos haciendo aquí rápidamente, correspondería con conocer primero cuánto de este flujo va a generarse por escurrimiento y puede activar esta zona. En función de aquello, entonces corresponderá evitar a toda costa que esta agua llegue a convertirse en un activador del deslizamiento. ¿Cómo evitamos eso?
con las medias lunas de drenaje, con las cunetas de corona. Esto en curvas de nivel podemos estar pensando que con un 2% hacia cada lado se podría tener ya un buen valor. Y desde un centro hacia el otro lado, lo propio. ¿Qué vamos a tener aquí en los puntos de llegada de los flujos de estas cunetas? Que podrían ser más de una. Podrían haber varias. Podrían haber varias en función de las condiciones de la zona, del escurrimiento, etcétera, etcétera. Podrían haber varias, inclusive después de la zona de fallo, aunque sabemos que esto va a estar netamente en zona de inestabilidad, mayormente nos obligaríamos a ubicar aquí impermeabilizantes como geomembranas y sobre la geomembrana fundir el canal colector transversal. A los lados, los elementos que vamos a tener colectores van a ser las rápidas normalmente. Entonces, estos canales depositarían a la rápida. La rápida empezaría aquí con un cajón de entrada o directamente con alas, muros de ala, para poder soportar todo el flujo que vamos a tener en la parte drenante. Y esta rápida convertirse a ambos lados en el elemento recolector que depositará las aguas finalmente, ¿en dónde? En el cabezal de entrada o en el cajón de entrada de lo que en cambio tendríamos como alcantarilla. Aquí de nuevo muros de ala a la salida, podrían haber muros de ala a la entrada y esto convertirse en un cajón para poder evacuar de manera segura toda esta masa líquida que traemos desde cumbrero, cuneta o cunetas, luego la rápida, cajón de entrada, alcantarilla, alcantarilla, salida de alcantarilla, a ambos lados, ¿no? Y procurar a toda costa también lo que se tiene en nuestras vías cercanas para llegar a la costa, saliendo de Veracruz hacia abajo. Hay varios puntos en donde también va a hacer falta, y la solución no es únicamente con cunetas de corona, que con rápidas bien conectadas, etcétera, sino que se pueda, y estamos en tiempo, muchas gracias, con maquinaria poder tender los taludes para que una vez que se ha llegado a la pendiente de equilibrio, de estabilidad de ladera, ahí finalmente poder poner todas las obras de drenaje, ¿no? Así que es parte de la solución estos drenes de cumbrero o cuneta de corona para poder dar algún tipo de protección adicional para no cargar las laderas. Muy bien. Mañana continuaremos, Dios mediante, a las 3 de la tarde. La siguiente semana, como les digo, esperaríamos que nuestro colega el máster del guitar nos pueda ayudar ya. Y esta clase compensaríamos con la semana 14 posiblemente o cualquier otra que nos pongamos de acuerdo mutuamente. Con mucho gusto. Ahora, si no hay preguntas sobre los temas, mañana los continuaremos. Procedemos a